Encuentro sincrónico del curso Fundamentos para la Acción Psicosocial. Inicialmente el objetivo de esta reunión es dialogar sobre los pilares de la acción psicosocial, desde el pensamiento complejo, el construccionismo social, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Y vamos a dar respuesta a las preguntas orientadoras que nos proponen en la guía. Les presento nuestro grupo compuesto por Ángela Martínez, Viviana Melenge, Lady Torres, Luna Cáceres y quien les habla, Luisa Martínez. Iniciamos con la primera pregunta. ¿Cuáles son las fases para el desarrollo de la acción psicosocial? Invito a mis compañeras a compartir sus ideas y al final pues dar una breve reflexión. Iniciamos con Lady. Bueno, muy buenas noches para todas. Básicamente, bueno, la pregunta establece también, aparte de esas fases, como un ejemplo en el contexto colombiano y quisiera proponer el contexto como el acompañamiento de las comunidades que son afectadas por el desplazamiento forzado. Entonces, opino que las fases que pues serían para este tema específico que es el desplazamiento forzado que ha vivido nuestro país por muchos años, es uno, el diagnóstico participativo, que es básicamente donde se identifica uno cuáles son esas personas desplazadas por la violencia a partir de diversos mecanismos o entidades que son las que tienen esa base de datos con la información de la población desplazada. Pues entonces, a partir de identificar qué comunidades son, empezar a poder identificar la problemática que tiene esa población. A partir de después de, pues, de identificar esa problemática, se construye una estrategia, pues, entre todos, una estrategia colectiva para poder apoyar estas comunidades a través de proyectos productivos, articulando saberes técnicos o, pues, propios de lo que ellos venían manejando dentro de su tierra o, pues, por los cuales fueron desplazadas. Y pues básicamente la integración del pensamiento para poder evaluar que efectivamente esa acción se llevó a cabo. Entonces, sería pues por ahora mi aporte a esta pregunta. Gracias. Muchas gracias por tu aporte. Continuamos con Ángela. Bueno, complementando lo que dice la compañera Lady, digo que en estas las fases del desarrollo pues, de la acción psicosocial debemos tener en cuenta esas 5 fases, ¿no? La evaluación inicial, como ya lo decía ella, identificar pues esas necesidades emocionales, materiales y sociales para posteriormente hacer una planificación y un diseño. Y aquí lo que queremos hacer es más que todo definir estrategias como grupos de apoyo, como talleres de resiliencia y coordinación con entidades de gestión del riesgo. Posteriormente, ya en esa implementación, realizar un acompañamiento psicológico de actividades comunitarias y articulación con líderes barriales, ¿sí? de las comunidades y demás. Y posterior a eso, pues prepararnos para una evaluación y medir como el impacto en el bienestar emocional, cohesional social y organización comunitaria para finalmente hacer como esa investigación, acción participativa y es como donde la comunidad en general participa con esa toma de decisiones en proyectos de prevención y obviamente hacia unas futuras emergencias, en este caso como hablamos del desplazamiento forzado. Muchas gracias. Continuamos con Viviana. Bueno, compañeras, estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen. Aparte, como decía Ángela, después de identificar pues, las necesidades de la comunidad y la planeación, hablábamos de llevar a la práctica y llevando a la práctica es donde realmente se pueden hacer los ajustes, la retroalimentación, digamos, de este plan de acción que se crea para que pues, el proceso se pueda mantener, que también sea cómodo para la comunidad como tal. Entonces, como complementando un poco de lo que dicen, considero eso. De acuerdo. Luna, ¿qué opinas tú? Bueno, buenas noches, compañeras. Pues me parece muy bien, pues creo que está muy completa. Sin embargo, pues también quiero como agregar que dependiendo de todas estas fases, como una, digamos, teniendo en cuenta cada una de las bases, pues que se busca como que los logros no dependan únicamente nacionales, ¿sí? Sino que se fortalezcan las capacidades comunitarias también para seguir dando como esa continuidad a los procesos, ¿sí? Ya que
es como la autonomía y el fortalecimiento que depende del tejido social. De acuerdo, gracias por sus aportes. Yo también quisiera resaltar pues que estas fases no funcionan como una lista de pasos fijos, sino que cumplen o sea, uno detrás de otro, y sino que pues son flexibles. En la práctica podemos ver que mientras se está implementando una acción, pueden surgir nuevas necesidades o situaciones que nos obligan a ajustar lo que habíamos planteado, entonces tenemos que estar dispuestas a ese tipo de situaciones. Y creo que la clave es mantener el proceso siempre como participativo, porque a fin de cuentas la comunidad es quien le da sentido pues a la legitimidad de cada fase. Continuaríamos con la pregunta 2. Es, ¿cómo se integran los principios del pensamiento complejo, la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad y los fundamentos del construccionalismo social en cada una de las fases de la acción psicosocial? Iniciamos con Lady. Muchísimas gracias. Bueno, digamos que con esta pregunta, eh, uno, pues el diagnóstico participativo en esta pregunta, básicamente el pensamiento complejo, pues debe abordar una visión holística para comprender la problemática desde múltiples dimensiones. Digamos que no solo una dimensión económica, sino también una dimensión pues social, ¿cierto? Porque pues al ser una población desplazada, estando en un entorno diferente, obviamente impacta un poco el tema social de las personas para, digamos, volverse a adaptar a un medio distinto al que pues estaban acostumbrados. La parte psicológica con esta parte del pensamiento complejo es fundamental, ya que pues se ve bastante afectado el tema de dejar la familia, dejar las fincas, dejar la tierra, dejar las costumbres. Obviamente, pues genera bastantes problemas a nivel emocional de esta persona que se están desplazadas, económico y básicamente cultural. En algún momento tuve la oportunidad de trabajar con esta población y, por ejemplo, había gente que trabajaba en la agricultura, ¿cierto? Y tuvo que venir a Bogotá desplazada por la violencia a poner, por ejemplo, un negocio, a ser carpinteros. Incluso había muchas de las personas que habían iniciado su vida en la carpintería que ya no tenían sus dedos, su falange. Entonces, realmente es impactante, pues, viendo la primera dimensión o el pensamiento complejo con relación al diagnóstico participativo con relación a la no puedo decir esa palabra, interdisciplinariedad. En el trabajo, pues, es importante el trabajo de un psicólogo, de un abogado, de los sociales, bueno, tiene que ver mucha gente del SENA, de los educadores. Y desde la parte de la transdisciplinariedad, pues básicamente incluir los saberes que ellos tienen a nivel central para que no sea tan impactante ese cambio, ese rol social y económico en estas comunidades. Muchas gracias. Gracias a ti por el aporte. Continuamos con Ángela. Bueno, sí, lo que dice la compañera Lady es muy cierto y solamente podría decir que en cuanto al pensamiento complejo, lo que bien decía ella, es lo que nos ayuda a ver la emergencia como un sistema donde se cruzan los factores psicológicos, los factores sociales y los que son los factores también ambientales que afectan mucho. El construccionismo social nos permite reconocer cómo estas personas que fueron desplazadas interpretan todo lo que les ocurrió y en cuanto a la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, es lo que hace posible que lo que son los psicólogos, los médicos, los trabajadores sociales, los líderes comunitarios y hasta la misma población que se vio afectada trabajen juntos. Cada fase se enriquece básicamente con estos principios, evitando, pues, digamos que las miradas reduccionistas y favoreciendo unas soluciones más sostenibles para todos. Muchas gracias. Continuamos con Viviana. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dice Ángela. Pues todos los enfoques atraviesan estas diferentes fases, el proceso. En el diagnóstico participativo, el pensamiento pues complejo ayuda a entender que los problemas no se pueden ver pues de forma aislada como tal, y de ahí la interdisciplinariedad permite que distintas áreas pues del conocimiento aporten a eso. En la planificación pues entra la
transdisciplinariedad, porque pues no solo cuenta con los saberes académicos, sino también con los saberes de la comunidad, y también pues la implementación es donde más se nota, ¿no? En el construccionalismo social, ya que pues que estas acciones se están construyendo con la gente como tal, y pues no se imponen desde afuera, sino pues algo internamente, algo de la comunidad. Y pues en la evaluación, otra vez el pensamiento complejo es muy útil, ya que nos recuerda que los procesos sociales pues no están alineados, sino que se retroalimentan y pues son cambiantes consigo mismos. Gracias, Luna. Bueno, compañeras, para agregar un poquito más, cuando hablamos del pensamiento complejo, lo que decía la compañera Ladia al principio, que se consideran los factores económicos, ¿sí? Los culturales, los emocionales y los políticos que afectan pues de una manera significativa. Sí, cuando hablamos un poco de interdisciplinariedad, que es desde la planificación como que se convoca a distintas áreas, ¿sí? Es por eso con lo que decía la compañera Ángela, ahí está la educación, la salud, el derecho, el trabajo social, etcétera. Pues que esto ayuda también como a enriquecer el, el análisis durante la implementación, ¿sí? Ya que los equipos pues son los que evitan la reducción y aportan como una mirada como un poco más integral. También como cuando hablamos un poquito de construccionismo social, que parte de la realidad y los significativos son como la construcción colectiva, ¿sí? Porque en todas las fases se promueven diferentes espacios de diálogos y participación, como en dado caso este que estamos en este momento haciendo, ¿sí? También considero, pues, para agregar un poco más y finalizar, perdón, se construye como junto a toda la comunidad, como que logra todos esos resultados para llevar a cabo con el proceso. Muchas gracias a todas por los aportes, se me hacen muy valiosos y pues no queda duda de que a fin de cuentas todos esos pilares hacen que la acción psicosocial sea mucho más humana, más contextualizada y con mayor capacidad de transformación, que a fin de cuentas es lo que estamos buscando. Finalmente, la tercera pregunta es, ¿cuál es el rol del psicólogo en el desarrollo de la acción psicosocial? Eh, Lady, por favor. Bueno, con relación al psicólogo acá, pues tiene un amplio campo de acción, realmente desempeña un rol que es de integración, o sea, poder integrar todos esos tejidos o redes que pueden apoyar a las personas en determinado caso. En este caso, pues propuse el tema de los desplazados. Y básicamente, pues es como el facilitador, como del diálogo entre esas comunidades, ¿cierto? Un diálogo que promueve encuentros de escucha activa, de las narrativas que tienen esa población para brindar desde su ser, desde su saber, ¿cierto? También empodera, digamos que son aquellas personas que empoderan esas comunidades para que puedan exteriorizar esas necesidades y se puedan establecer esos mecanismos y esas acciones para que se pueda, pues esa comunidad pueda ser apoyada y ayudada. Básicamente también es el crítico, es el de la reflexión, porque es el que centra, básicamente coge toda esa información, todo ese saber y lo construye con las personas para que pueda haber una vía de apoyo a esas comunidades. Entonces considero yo que pues entre muchas, esas podrían ser unas importantes. Gracias. Totalmente de acuerdo. Ángela, ¿tú qué opinas? Bueno, yo creo que continuando con la lista que nos habla Lady, también encontramos que ese psicólogo articula con otros profesionales, ya lo habíamos dicho anteriormente, sí, con trabajadores sociales, con médicos, con ingenieros, para todo lo que sea un abordaje integral. Él hace un acompañamiento, promueve que la comunidad sea protagonista en la recuperación, él evalúa y ajusta las estrategias según la realidad, porque sabemos que eso cambia, es muy cambiante. Y yo creo que uno de los puntos principales y más importantes es fortalecer la resiliencia, ¿no? Ayudar a transformar el dolor en aprendizajes colectivos. Muchas gracias, Viviana, ¿tú qué opinas?
Bueno, pues sí, definitivamente para mí el psicólogo tiene un papel más como de facilitador que ser un experto que solo da y solo da respuestas. En realidad la tarea del psicólogo pues es abrir espacios para escuchar activamente, para el diálogo, para acompañar también, que ayuda pues también a fortalecer el tejido como comunidad, como decías tú, socialmente. Promueve pues también que todo se respete, que todo se haga en orden y pues que se respete la dignidad, los derechos y las opiniones pues de las diferentes personas también. De acuerdo. Luna, ¿tú qué opinas? Bueno, compañeras, para complementar un poco, pues como psicólogo en proceso, ustedes saben que pues el psicólogo como tal pues genera confianza, ¿sí? Pero también permite como la participación de las personas, ¿sí? También pues el psicólogo es como el mediador entre saberes técnicos, pero también comunitarios, ¿sí? Y también es como el promotor de esa organización comunitaria y el empoderamiento. También pues el psicólogo tiene como esa fase fundamental que es crítico y reflexivo, ¿no? También investigador y evaluativo, ¿sí? Porque muchas veces en dado caso pues hay que investigar también, saber a fondo que todo lo que se debe decir. Bueno, compañeras, a mí me gustaría como de pronto para finalizar dar una conclusión pues no sé si de pronto después de mí alguna quiera agregar un poco más, porque considero que la acción psicosocial pues es un ejemplo complejo, ¿sí? Es dinámico, pero también colectivo. Y donde hay muchas diferentes fases, ¿sí? También hay muchas perspectivas para responder a diferentes problemáticas. Es complejo porque la interdisciplinaridad, la transdisciplinaridad, ya estoy como Ladi, tampoco puedo pronunciar bien, y el construccionismo social son como los fundamentales teóricos eh, y son ejes que guían cada momento del proceso de, del psicólogo, sí. Entonces, comprometido también con el bienestar, la dignidad y la transformación de las comunidades. Muchas gracias. No, gracias a ti, Luna, y igualmente estoy muy de acuerdo con todo lo que dijeron. Me parece importante agregar que el rol del psicólogo, como lo comentaban, no es solo el aplicar las técnicas, más bien tiene que ver con el acompañar a las comunidades, estar presentes, apoyar para que sean sobre todo ellas mismas quienes encuentren sus propias soluciones y se fortalezcan juntas. Al final nuestro papel es como un puente, es conectar como lo académico con lo que vive realmente la gente, también entre quizás esas heridas del pasado y las posibilidades de transformación hacia el futuro. Entonces, muchas gracias a todos por sus aportes. Con esto daríamos por terminado nuestro encuentro. Hemos dado respuesta a las preguntas orientadoras y más allá de eso es cómo construir una visión compartida de lo que significa la acción psicosocial. Muchas gracias a todas, compañeras. Gracias a todas, hasta luego. Muchísimas gracias.